Ya sabía que me faltaba algo. Después faltó una clase, ¿viste? Yo no sé qué grupo se ve. Sí, sí puede faltar. Depende. Pero bueno. Eh, no, más o menos es para tener un termómetro de cuántos vienen. Entonces yo más o menos siempre cuento y ya hay 15, 20. Ahora, ¿quiénes son los 15 o 20? No me acuerdo, excepto Benjamín, Agustín, Matías, el otro Agustín, Luján, etcétera, etcétera. Claro. Sí. No, sí, también Fausto, Mauricio, María Emilia, ya, Máximo. Que está dormido, Máximo. Me encanta 15, ya tiró 12 nombres más o menos. Mateo, etcétera. Bueno, ¿se acuerdan de algo de la clase pasada? Sí, dice Max. Eso porque he dicho que estaba dormido, entonces la respuesta, sí, sí. Bueno, la de hoy está peor, pero bueno, capaz que está más interesante en realidad. ¿Qué vimos en la clase pasada? Empezamos viendo Super Pipeline. ¿Se acuerdan que era Super Pipeline? Más etapas, eso nos permite tener un ciclo T más chico. Un ciclo T más chico nos permite tener menos tiempo, mejor performance. ¿Está claro? ¿Cuál es el problema? Un ciclo T más chico implica una frecuencia más grande. Una frecuencia más grande implica un mayor consumo de potencia, mayor consumo de energía. Eso sabemos que hay que tener un ojo siempre ahí porque es una de las 3P. A su vez, más etapas en el pipeline me genera la posibilidad de tener más riesgos estructurales, porque puede existir la posibilidad de que choquen dos instrucciones en dos etapas. Ojalá no, pero cuanto menos etapas tengan, menos probable es. Puede existir una posibilidad de que haya más riesgo de datos, porque va a haber más instrucciones dentro del pipeline, puede generar mayores, o sea, las dependencias, hay más posibilidad de que sean riesgos. Y va a haber mayor impacto también en los riesgos de control, porque hay que ver si hasta dónde se pueden adelantar los saltos, cuándo se resuelven los saltos, ya capaz que no es en la etapa 1, o sea, en etapas posteriores, y eso implica un mayor impacto, o sea, más penalidad. Entonces, por un lado ganamos, por otro lado, puede ser que aumente el CPI. Y también, bueno, está el tema de siempre, cuando dividimos mucho las etapas, está la cuestión de validez, de hasta qué punto se puede realmente dividir y no seguir teniendo un cuello de botella. Pero se usa mucho pipeline. Vimos que procesadores de alta performance tienen entre 10 y 20 etapas. Nosotros nos quedamos en 5. ¿No? Para el parcial capaz que hacemos 8, pero por ahora nos quedamos en 5. Después vimos predicción de saltos. Vimos predicción estática, predicción, y yo les dije que no se usa más, y vimos predicción dinámica. ¿Cómo se hace la predicción dinámica? Tiene dos estructuras nuevas que van en la etapa de fetch, van juntas, digamos, estas dos estructuras, que son una tabla de historial de saltos, en la idea que se guardan todos los saltos. ¿Para qué? Esa tabla se accede por PC. Entonces directamente cuando se está buscando una dirección, ustedes ya saben que en esa dirección hay un salto, y de esa manera no hace falta ni siquiera decodificar la instrucción. ¿No? Y de paso guardan también en un buffer de destinos a dónde ha saltado la última vez que saltó. Para, si es que saltó, por supuesto, para directamente decir, yo ya sé que un salto ya saltó a tal lado, y además tiene unos bits de historial de predicción para decir, voy a intentar adivinar y voy a decir que salta de vuelta. Y de esa manera pueden resolver todos los saltos en la etapa de fetch, con penalidad 0. ¿Estamos? Siempre y cuando acierten la predicción. ¿Está claro? Entonces hay mucho esfuerzo de la gente en, no solamente, por supuesto, en procesadores con super pipelining, no es tan así, la penalidad no es 0, es un poquito más, ahí pasa a ser, en vez de 4 o 5, lo logran hacer 1 o 2, pero hay mucho esfuerzo en algoritmos de predicción de saltos. Luego empezamos a ver técnicas de paralelismo a nivel de instrucción. Y hasta ahí llegamos, digamos. Empecé a explicar algunas cosas de esto y ahí quedamos. ¿Cuáles son las cosas que expliqué? Primero, generalidades. El objetivo es tener un CPI menor que 1. O sea, hasta acá venimos trabajando todos con un CPI 1 como lo mínimo. ¿Estamos?
Entonces ahora vamos a tratar de bajar el CPI y hacerlo menor que 1. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo varios pipelines en paralelo. Que en realidad vemos que no son varios pipelines, porque la memoria de instrucciones es la misma. Entonces después se decodifica, ya ahí se empiezan a hacer varias instrucciones en paralelo. En general, otro concepto importante que vimos es que en un procesador, un pipeline que habíamos visto común, se emitía una instrucción en paralelo y se emitía una instrucción por ciclo, digo, y se terminaba una instrucción por ciclo. Eso era una limitación del pipeline común. Entonces, esa limitación es la que va a tratar de romper el superescalar. Al emitir, que es issue, varias instrucciones por ciclo, y terminar, que es commit, varias instrucciones por ciclo. De esa manera, el CPI pasa a ser llamado IPC, que son instrucciones por ciclo, instrucciones promedio por ciclo, que es simplemente la inversa del CPI. Ojo con esto porque para el cálculo del tiempo de ejecución se sigue utilizando CPI siempre. ¿Estamos? Pero esta es una métrica que les va dando una idea y se usa también para cuando se habla de procesadores superescalares. Una de las cosas que se utiliza de las técnicas de ILP para hacer procesadores superescalares se llama emisión múltiple de instrucciones. ¿Cómo se hace esa emisión múltiple? Había dos maneras, estática y dinámica, de vuelta. La estática es la que empezamos a ver la clase pasada, que la idea es armar paquetes de instrucciones. Y vimos que si esos paquetes son muy grandes, ya recibe un nombre especial, que es Very Long Instruction Word. ¿No? Pero después dijimos, bueno, vamos a hacer un camino de datos no muy grande, solamente para ejecutar dos instrucciones en paralelo, y vimos un ejemplo de código. ¿Se acuerdan el ejemplo? Bien, por lo menos uno sincero allá, bien máximo, dice no. Porque estoy seguro que la mayoría no se acuerda nada. Ponemos Las no operaciones, sí. Por eso hay alguna idea por ahí. Así en 4. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Maravilloso. Esta emisión estática, en principio, tenía mucho trabajo para el compilador. ¿Se acuerdan? Porque había que armar los paquetes de manera tal que no haya dependencias, de manera tal de tener en cuenta las burbujas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos en el ejemplo? Vamos a hacer un repaso también del ejemplo. Este era el código original. ¿No? Eran 5 instrucciones. ¿Y cuánto habíamos dicho que demoraban esas 5 instrucciones en ejecutarse en el procesador en pipeline? 6 ciclos. ¿Se acuerdan todos? Bien. O sea, cada iteración de ese lazo demora 6 ciclos. Y este era el que habíamos hecho para el procesador con emisión doble. ¿No? ¿Y cuánto demoraba ese? 4 ciclos. Entonces, ¿cuánto era la aceleración? 6 sobre 4. Tiempo viejo sobre tiempo nuevo. Ahora, ¿cómo se armaba esto? Era, acá, este load lo hacemos primero, después el add tiene una dependencia, entonces no lo ponemos a continuación, lo ponemos siguiente, ¿de acuerdo? Entonces lo ponemos acá al add, ponemos un knob acá, acá también van knobs que no están puestos. Acá, en estos dos. Ah, perdón. Veía el hueco este y pensaba que no. Entonces tenemos esta dependencia acá. Teníamos después la instrucción store, depende en x31, entonces la tenemos que poner necesariamente un ciclo después. ¿No? Fíjense que tenemos que tener en cuenta que era un pipeline para load store, otro pipeline para el tipo R y los saltos. Entonces hay que ver dónde ubicamos. ¿Estamos? Fíjense que son todos detallecitos, pero tiene que ser el compilador. ¿Vamos? ¿Profe? Sí. Separar los pipelines para cada tipo de instrucción no nos genera que a veces tengamos tenga dos ads, tengan que hacer en 2 ciclos distintos, solo que usa uno. Puede ser. Sí, puede ser.
Y ahora, ¿cómo lo solucionarías eso? Si vos tenés muchas situaciones en las cuales tenés muchos adds seguidos y no te alcanza con un pipeline para enteros, ¿qué podés hacer? Pone otro. Entonces, en vez de que sea con 2, que sea con 3. Y hagas 2 instrucciones de entero y una load store, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso sería una alternativa. Es una manera de, vos vas viendo qué es lo que, según tus programas, qué es lo que te conviene. Pero de vuelta, movemos el A de acá, porque se podía. Entonces eso nos implicaba cambiar el offset del store, que acá era 0, acá es 4. Entonces, se podía, ¿no? Pero implicaba de entrada que había que tener varios detallecitos en cuenta. Y que el compilador lo puede hacer, pero era más complicado, más complejo. Pero ganábamos un performance, teníamos un 50% de aceleración. Yo les había dicho, no sé si se acuerdan, que tenía un 25% de incremento de costo. Entonces estaba bueno. ¿Se acuerdan cuánto era la eficiencia de esto? Era 5 sobre 8. Era 5 sobre 8. ¿Por qué? Porque yo podría, en 4 ciclos, puedo ejecutar 8 instrucciones, pero estoy ejecutando solamente 5. Entonces tengo una eficiencia del 60%. Y eso es baja. ¿Estamos? ¿Y el IPC cuánto me daba? Ejecuto 5 instrucciones en 4 ciclos. Entonces tiene un IPC de 1.25. ¿Estamos? Eso también es bajo, en cierto modo. ¿Por qué? Porque yo esperaría que si tengo, puedo ejecutar 2 instrucciones en paralelo, esperaría un IPC lo más cercano a 2 que se pueda. 1.25 está más cercano a 1 que lo que teníamos. Es mejor, está claro, pero no está tan bueno. ¿Se entiende? Bueno, cuántas instrucciones de memoria ya hemos visto. ¿Preguntas? Fíjense que todo esto fue repaso. Es para que empecemos a hablar el mismo idioma ahora. ¿Cuáles son algunos problemas que tiene el ejemplo ese? Algunos ya hemos hablado. Primero, el IPC real es bajo. Es 1.25, está más cerca de 1 que de 2. Y eso es culpa de que tenemos baja eficiencia. Eso, al final, ¿de qué me sirve? O realmente me sirve tener, porque sí me sirve tener el superescalar, pero yo hubiera esperado mucho más, es como comprarse un auto que pueda andar 200 km por hora para andar 40. ¿No? La limitación es por dependencia, porque si se fijan, o sea, este NOP está puesto porque no hay ninguna instrucción que pueda poner acá. Si puedo poner esta acá, entonces no hay ninguna instrucción que puedo poner en este ciclo. ¿Se entiende? O sea, a la larga, igual, no tengo suficiente. Estos dos NOP son porque no tengo más instrucciones load store. Entonces, si hago un pipeline que sea solamente para instrucciones load store y tengo 2 instrucciones load store, no tengo más instrucciones. No lo puedo mejorar. ¿Se entiende? Entonces, las dependencias y la cantidad de instrucciones están limitando un montón eso. El adelantamiento es más complejo. ¿Por qué? Porque ahora hay que adelantarse. Fíjense, por ejemplo, acá, en este caso, esto es un riesgo de datos que se soluciona por adelantamiento. Pero ahora es adelantamiento entre 2 pipelines. ¿Estamos? Lo mismo con load. O sea, ahora no solamente tenía que tirar las mismas líneas que eran, sino ahora además puede haber líneas cruzadas. ¿Estamos? Entonces es poco más, porque esto es el adelantamiento, en X20 es el adelantamiento normal. Entonces ahora además tenemos, como 2 pipelines, tenemos más duro el adelantamiento. Además, fíjense, cuando teníamos la penalidad de uso del load, ¿se acuerdan? La load to use. Entonces decíamos que cuando tenemos un load y hay una instrucción aritmética que lo sigue, no tenemos el dato, no podemos adelantar, tenemos que esperar un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en superescalar? ¿Cuántos ciclos tenemos que esperar? Uno, pero para las 2 pipelines. Exactamente, sigue siendo un ciclo, en nuestro ejemplo. Sigue siendo el mismo ciclo.
Pero ahora ya no es que pierdo una instrucción. Ahora en ese ciclo podría ser 2 instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, si no logro poner, antes necesitaba, trato de poner una instrucción para cubrir un hueco. Ahora necesito 2 instrucciones para cubrir el hueco. ¿Se entiende? Porque si no voy a seguir teniendo hueco. Que es lo que nos pasa a nosotros. Y eso me lleva a baja eficiencia. Imagínense si tuviéramos 3 pipelines. Seguimos perdiendo un ciclo, pero necesito 3 instrucciones. ¿Lo van intuyendo por dónde viene la mano? Creo que podrían ser 3 porque paralelo al load también hay otra instrucción. Por ejemplo, podría ser otra cosa. Si no tenés más instrucciones, el load mismo te genera un problema. De que no podés poner nada en el mismo paquete. Entonces, el tema es que hay muchas dependencias y no hay mucho para acomodar, digamos. Entonces, con más instrucciones, estos problemas en general se agravan. Pero hay otra idea que puede hacer el compilador que puede ayudar con esto. Y de vuelta, ¿quién viene a ayudarnos un poco más? Nuestro amigo el compilador. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que se conoce como desenrollado de lazos. ¿Alguno escuchó el término? La idea, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, es repetir varias veces el cuerpo del lazo dentro del mismo lazo. O sea, cambiar el lazo para hacerlo más grande. Ahora les explico. Y de esa manera reducir el overhead. Entonces, de vuelta, técnica utilizada por el compilador. En inglés es loop and rolling. La idea es, ustedes, ¿qué es lo que hacía en nuestro lazo anterior? Vamos a ver el código de vuelta. Este lazo, que es el original, traía un valor de memoria. Lo incrementaba, o un valor que está contenido en un registro, y lo volvía a guardar en el mismo lugar de memoria. Y después movía el puntero y saltaba al elemento siguiente. ¿Está claro? Entonces como que está sumando un escalar a los elementos de un vector, supongamos. ¿Se entiende para todo? Sí. Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que está haciendo el lazo? Trae un elemento de memoria, le suma el valor de un registro y lo vuelve a guardar en el mismo lugar. Está haciendo B sub I igual B sub I más K. N. ¿Se entiende? ¿Seguro? Y después mueve el puntero, salta y repite con otro elemento del vector. Porque fíjense lo que mueven acá es 20, que es la dirección base o algo así. ¿Está claro? ¿Cuál es la idea de desenrollado? Fíjense que tenemos acá es separar en dos el lazo en el sentido de decir, ¿cuál es el cuerpo del lazo? ¿Qué es lo que hace el lazo? Son las 3 primeras instrucciones. Traer el dato, sumarle la constante y guardar el resultado. Y estas 2 instrucciones son de control. Mover el puntero y el salto para repetir el siguiente. Entonces separamos lo que es cuerpo de lo que es el control. Y le voy a decir, el desenrollado implica es, en vez de traer un elemento, traigamos 2. O sea, en vez de tener una instrucción load, add y store, hagamos después otra instrucción load, otra instrucción add, otra instrucción store. ¿Se entiende? Y el lazo, en vez de mover un elemento, saltamos 2. Entonces hacemos la mitad de iteraciones, pero en cada iteración traemos más elementos. Se supone que la cantidad de veces que vos haces es un factor de la cantidad de elementos del vector. O sea, si vos tenés un vector de 100 elementos, podés traer de a 2 o de a 4, pero no de a 3, por ejemplo. Porque siempre te va a quedar alguno más, alguno menos. Eso lo hacés vos a propósito porque vos sabés cuántas veces vas a iterar. Se supone. Pero esa conversión es transparente. Esa conversión, si ustedes le dicen al compilador, le hace al compilador solo. Y transparente en el sentido de que
ustedes probablemente tengan que hacer en el práctico. Ustedes, para ver cómo es que lo hace el compilador. Volvamos acá. Entonces, repetimos el cuerpo del lazo. ¿Y qué nos permite repetir el cuerpo del lazo? Nos genera más instrucciones. Y esas más instrucciones nos va a generar la posibilidad de acomodarlas mejor. ¿Estamos? Y además nos reduce el overhead. O sea, vamos a tener, el lazo va a ser más grande, pero vamos a tener menos veces, menos cantidad de iteraciones. Entonces, al final de cuentas, se supone que vamos a tener una mejor performance. Lo vamos a ver con el ejemplo, no se preocupe. Y la idea esta del desarrollado de lazos no es exclusiva de superescalares, o sea, se usa siempre que se quiere usar, digamos. Puede ser para procesadores normales, de emisión simple, o para procesadores superescalares. No es que sea sí o sí una técnica de superescalares o de ILP. Me sirve de algo no simple porque no simple no tengo dos pipelines. Pero te sirve igual, te sirve para aumentar la performance. Mirá, porque te reduce el overhead. Por ejemplo, yo voy a, lo que se dice, lo voy a desarrollar 3 veces al lazo. De esa manera, desarrollar 3 veces como hacer 4 iteraciones. Porque si desenrollan una vez, es como que harían 2 iteraciones en una sola. Entonces, una vez que ¿cómo sería el desenrollado? Yo lo voy a poner acá para que ustedes me sigan. Gracias. Ahí, no. Ahí. Esto simplemente para que tengan de recuerdo. Ustedes tienen un load, un add y un store. Ese era el cuerpo del lazo. Entonces el desenrollado sería poner otro load, otro add, otro store. Y después pondría otro load, otro add, otro store. Y después pondría, como me pide que lo desenrolle 3 veces, otro load, otro add y otro store. ¿Se entiende? Entonces, hacemos lo que era la primera iteración, lo que es la segunda iteración, lo que es la tercera iteración, lo que es la cuarta, y acá pongo el ADI y el branch. No me acuerdo que era LT, creo. ¿Se distingue más o menos lo que está atrás? Entonces voy a tener más instrucciones. ¿Estamos? Después vamos a ver cómo hacemos los loads, los ADI, o sea, con qué valores y demás. Sí, pero no es solamente la cantidad de instrucciones. En realidad tenés más. O sea, no es que antes tenías una cierta cantidad, ahora tu código va a tener más instrucciones. Tu ejecución dinámica va a tener menos. ¿Estamos? Pero hay que ver cómo ponemos los offsets y demás. La clave está en que estas las puedo reordenar. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo reordenaría? Así. Y este reordenamiento está hecho a propósito, obviamente, pero tiene una funcionalidad. Fíjense, normalmente yo traía un dato. Ese dato después lo sumaba y después lo guardaba. ¿No? Como tengo ahí, load, add, store. Pero ¿qué es lo que hago acá? Directamente primero cargo todos los datos. O sea, pongo todos los load juntos. ¿Ven? Entonces tengo de la base, del siguiente, el siguiente y el siguiente. ¿Se entiende? O sea, porque cada vez, bueno, tendría que ser menos, creo, pero bueno, menos 4, menos 8, menos 2. ¿Me siguen? Cargo 4 elementos. Entonces, después hago la suma de los 4 elementos. O sea, sumo este valor cargado con la constante, el segundo con la constante, etc. Y después hago el store de los 4. ¿Por qué lo reordeno así? Porque así tengo las dependencias, pero ya no tengo ritmo. ¿Lo ven? Entonces,
¿Profe? Sí. Excelente. Gracias, Mauricio. Ven. Por favor, uno no se puede desconcentrar. Ya, está lerdo. ¿Eh? Entonces, el hecho de... Fíjense de vuelta, lo importante es, tengo varios registros, uso más registros. Antes usaba solamente el registro 31 y el 20. Ahora tengo el 31, 30, 29, 28, por nombrar registros cualquiera, digamos. ¿Estamos? Pero necesita más registros. Y lo ordeno así, de esa manera. Esta depende de acá, hay una dependencia, pero esa dependencia ya no es un riesgo. Esta va para acá, hay una dependencia, pero tampoco es un riesgo. ¿Bueno? Entonces, de esa manera, sigo teniendo las dependencias en el código, pero esas dependencias ya no me constituyen un riesgo. Esa es la gran ventaja del desarrollo de LAS. Además de que me evita algunas instrucciones de control, del overhead, de control del lazo. Entonces, suma las dos cosas y en realidad la pregunta es, ¿cuánto demora en ejecutarse este ciclo? Esa iteración. Las pongo acá. 14 ciclos. ¿Cuántas instrucciones son? 14 instrucciones. Todas un ciclo. ¿Está claro? Pero ahora, si yo antes tenía, supongamos, 100 iteraciones del original, ¿cuánto demoraba el original? 100 por 6. Demoraba 6 ciclos. O sea, demoraba 600 ciclos. Ahora este demora 14, o sea, demora más. ¿Pero cuántas iteraciones tengo que hacer? 5. Entonces, ¿cuánto demora? Uno. Son 50 por 7, 350. 350 de verdad. Sí. 350. O sea, en realidad demora menos. ¿Cuánto es la aceleración? 1,7. 1,7. Fíjense que tenemos un 70% de mejora y no hemos hecho nada en el procesador todavía, ¿no? Acá lo que estamos tocando es el compilador que nos está ayudando con el single issue, con el procesador en pipeline. Sí. Sí, bueno, pero supongamos que siempre despreciamos el tiempo de lleno de vaciado. Ya eso era medio antes. Ahora en general lo despreciamos siempre y tiene todo demora un T. Pero ahí estaría usando dos técnicas a la vez, que es el unrolling que la expande y además está usando el ordenamiento. Exactamente, tiene razón Benjamín. Estoy usando dos cosas a la vez. Loop unrolling para desenrollar el lazo, o sea, para agrandar la cantidad de instrucciones, y además estoy utilizando el reordenamiento, que ya lo habíamos visto antes, para eliminar dependencias. Entonces estoy utilizando las dos técnicas. Pero con esas dos, tengo una mejora del 70% sobre la base. ¿Estamos? Otra manera de calcular ese 70%, por las dudas, les digo, para no tener que suponer cuántas iteraciones. Antes yo hacía 6 ciclos por iteración. Ahora estoy haciendo 14 ciclos y estoy haciendo como 4 iteraciones. ¿Se entiende? Entonces ustedes, ¿cuántos ciclos por iteración están haciendo? 14 dividido 4, que es 3,5. ¿Me entendés lo que acabo de decir? Es lo mismo que decíamos, 600 sobre 350. Es lo mismo. Yo antes voy a usar el azul. Gracias, Benjamín. Antes yo tenía que una iteración eran 6T. ¿Estamos? Ahora, vamos a poner con el verde, estoy teniendo que tengo 4 iteraciones en 14T. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es una iteración? 3,5. Que es 3,5T. Y después 6 dividido en 3,5 y luego. Entonces la aceleración la pueden calcular como, antes yo tenía
una iteración la hacía en 6 ciclos, ahora la hago en 3,5 ciclos. Y de esa manera les da el mismo 1,7 de recién. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿Todos? Excelente. Entonces, ¿en cuántos ciclos se ejecuta? 14. ¿Cuánta es la aceleración respecto al original? 1,7. Y fíjense que esta mejora es casi gratis, porque no hemos tocado el hardware. Esto es una optimización de software, del compilador. ¿Estamos? Y es bastante utilizada. Los compiladores en general, si ustedes no les dice algo, tratan de hacer este tipo de cosas para que sus programas anden más rápido. Ahora, es casi gratis, no es gratis. Tiene desventajas. ¿A alguien se le ocurre alguna? Está en el dispositivo igual, pero... Lo que yo decía, para aparte de eso, que tenemos que tener sí o sí una cantidad de instrucciones muy... Sí, exactamente. Una de ellas es, necesito más registros. O sea, yo para poder desenrollar, si antes cargaba un elemento y ahora quiero cargar 4, bueno, tengo que tener 4 registros disponibles. ¿Estamos? Fíjense que hay una ventaja de tener 32 registros en vez de tener 16, por ejemplo. ¿Por qué necesito más registros? Porque la clave está en esto. La clave es que cada iteración yo las puedo desenrollar porque las iteraciones son independientes. ¿Estamos? O sea, yo cada elemento que sumaba no dependía del elemento anterior. Entonces por eso lo podía desenrollar sin drama. O sea, cada vez subí era independiente. ¿Entiendes? ¿Y por qué necesito más registros? Porque de esa manera evito dependencias. Utilizo todos con distintos registros y me evito dependencias de nombre, de usar siempre el mismo. ¿Estamos? Porque las dependencias de nombre ya sabemos son las antidependencias, pero pueden ser una dependencia varias dependencias de tipo war o de tipo wow, que no las estoy ni mirando porque uso muchos registros. ¿Está claro? Entonces es bueno tener muchos registros. Otra desventaja, el código ocupa más memoria. Antes tenía 5 instrucciones, ahora tengo 14. Entonces esos son bytes, que de algún lado hay que cargarlo. ¿No? Está bien, bueno, son 14 bytes, pero uno lo puede ver como mi código ocupa el triple de memoria. Bueno, pero la memoria es barata, no le demos bolilla por ahora. Por ahora, ¿no? Pero es una desventaja. Y la última es la que dijo Mauricio. O sea, ustedes tienen que saber de antemano cuántas iteraciones va a hacer el lazo y de esa manera ustedes pueden optimizar según la cantidad de iteraciones que sea. O sea, si son 100, saben que van a poder dividir un factor de 2, o de 4, o de 5, o de 10, pero no 3, no 6, no 7. ¿Se entiende? Porque no son factores de la cantidad total. Entonces eso es, tenés que tener en cuenta ese detalle. No podés desenrollar siempre como se te dé la gana. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces ahora viene, ¿por qué les contesto desarrollar el lazo? Porque el desarrollar el lazo no solamente es útil en single issue, sino que es muy útil para superescalar. ¿No? ¿Por qué? Porque me genera muchas instrucciones independientes. ¿Puede ser que va a tener una eficiencia del 100%? Veamos. En cuanto a ciclo, ¿cómo quedaría el código S reordenado en un dual issue? Quedaría así. La primera Casi. iteración va a seguir siendo solo global, no va a poder sumar todavía. Ajá. ¿Por qué no tiene dos nodes y no hace uno por global? Porque acordate que teníamos un pipeline para el log store y el otro pipeline para las instrucciones tipo R y salto. Ese es como nosotros lo hemos pensado al superescalar. ¿Estamos? Entonces fíjense ahora, y les muestro de vuelta el código anterior para que lo miren. Yo tenía primero los 4 loads, después los 4 adds, después los 4 stores. Entonces,
Cuando tengo que hacer el superescalar de la manera que la diseñamos nosotros, lo primero que hago es los 4 loads van acá. Todos pegaditos. ¿No? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner a este lado los 4 adds. ¿Lo puedo poner al add en el primer lugar? No, porque tiene la dependencia. ¿Lo puedo poner en el segundo? No. Tampoco, porque sigue teniendo la misma dependencia con el load, que es un riesgo. Entonces tengo que dejar un ciclo. Entonces lo pongo recién acá. Pero a partir de acá puedo poner este. Entonces, una vez que ya soluciona esto, yo sé que este no va a tener problema, no va a tener problema, no va a tener problema. ¿Estamos? Y después este lo tengo el X28. ¿Lo podría haber puesto acá al store? Sí, lo podría. ¿Estamos? Tenía que ser después de este ciclo. Pero bueno, hago todos los loads, lo pongo acá al store y yo ya sé que no tengo ningún problema. Entonces tengo los 4 loads, los 4 store, los 4 add, el add y lo pongo acá, lo podría haber puesto arriba, da lo mismo. ¿Vamos? Igual me va a generar, igual tengo que poner 2 nodes, ¿no? Pero ya son solo 2 nodes. Y como acá estoy manejando siempre X20, acá modifico X20, entonces ya acá tengo que cambiar de vuelta el offset. Fíjense, ¿ven? Acá tengo, leo 0, escribo 0, leo 4, escribo 4, leo 8, escribo 8, leo 12 y escribo menos 4. ¿Por qué? Porque en el medio le puse un menos 16. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el hecho de tener que separar las de load por un lado y las add por el otro, lo hace el compilador. Es lo mismo que hacía antes. El hecho de manejar las dependencias y tener que insertar 2 nodes, es lo mismo que hacía antes. El hecho de modificar los offsets, es lo mismo que hacía antes. Simplemente que la diferencia es que ahora tiene más instrucciones. Entonces el hecho de tener más instrucciones independientes me permite llenar más. ¿Lo ven? ¿Profe? Sí. ¿Por qué un menos 4 para guardar el 31 si no era 12? Era 12, pero vos acá lo cambias y le restas 16. ¿No tendría que ser qué? O más 4 capaz debería ser. Para mí es que en realidad estos son todos negativos y están todos los signos al revés. Debería ser más 4. Y este debería ser menos 4, menos 8, menos 2, porque lo que vas haciendo es restando. Pero bueno, para el año que viene lo corregimos. Pero está buena la observación, digamos. O directamente creo que me conviene cambiar el 16. Listo. ¿Cuánto demora? 8 ciclos. ¿Están todos de acuerdo? Porque no tengo dependencias, no tengo paradas, no tengo burbujas, no tengo nada. Entonces estoy demorando 8 ciclos. ¿Cuánto sería el IPC? 14 instrucciones en 8 ciclos. Eso me da 1,75. Y ya el 1,75 ya está más cerca de 2 que de 1. Entonces decir, bueno, ahora ya parece que están dando mejor el superescalar. ¿Cuánto es la eficiencia? 87,5. Que es, ¿cuántas instrucciones podré ejecutar en 8 ciclos? 16 instrucciones. Estoy ejecutando 14. Entonces mi eficiencia es 14 sobre 16, 87%. Bueno, ya está cerca de 90, no cerca de 60. Está bastante mejor la utilización. Igualmente no habría que compararlo con el original de 6 para saber realmente la verdadera aceleración. ¿Cuánto es la aceleración con respecto al original? 3,4. ¿3,4? No. No. El original de 6. No, pero era 6T1, digamos. Acá, ¿cómo calculamos la aceleración? ¿Cuántas iteraciones estoy haciendo? 4 iteraciones. ¿En cuántos ciclos? En 8 ciclos. Entonces estoy haciendo, es como si hiciera
cada iteración en 2 ciclos. ¿Entienden por qué en 2? ¿Entienden por qué es como si hiciera una iteración en 2 ciclos? Entonces, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración es 3. O sea, lo estoy ejecutando 200 veces más rápido. 200 veces no, 200% más rápido. 3 veces más rápido. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora sí estamos más o menos hablando de que tiene una ventaja. Incremento un 25% el costo, pero tengo una aceleración de 3. 3 veces más rápido. Ahí vale la pena. Vamos con otro color. ¿Dónde está el rojo? Acá. Y la pantalla. Es parecida a esta. Mismo este cálculo. ¿Cuántas iteraciones estoy haciendo ahora? 4 iteraciones. ¿Está claro? Porque hemos desenrollado 3 veces para hacer 4 iteraciones. ¿Cuánto estoy demorándome? 8 ciclos. Entonces, ¿cuánto sería en promedio una iteración? Regla de 3 simple. Esta es la incógnita. Y esto vendría a ser 2t. ¿No? ¿Cuánto es la aceleración de este con respecto a este? La aceleración es 6t sobre 2t igual 3. O lo que es lo mismo, 200%. Ahí tienen. Este era el single issue normal. Este es el single issue con desenrollado de lazo. Y este es el dual issue con desenrollado de lazo. ¿Está claro? Entonces, fíjense. Acá tenemos aumento de IPC, aumento de eficiencia. Ahora tenemos una buena aceleración. Gracias, Benjamín. Pero fíjense que de todas maneras no llegamos al máximo. ¿Por qué no llegamos al máximo? Porque siguen teniendo algunos no. Seguimos sin poder llenar todos los paquetes. Tiene el llenado del pipeline, ¿no? Sería una cosa así, pero la verdad es ¿qué nos está faltando para llegar al máximo? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Ponemos más instrucciones? Necesitamos otras mezclas que no dependan de estos flows, ¿no? Necesitamos ya otro tipo, pero lo que dijo Mauricio sin querer o queriendo, no sé, es el tema es que necesitamos cosas que sean independientes, que no tengan nada que ver con esta. Entonces necesitamos más instrucciones, pero de otra parte. ¿Estamos? Y ahora, ¿de dónde sacamos más instrucciones? ¿O cómo hace el compilador para sacar más instrucciones? Estamos ya en un momento dado, se queda corto, porque el compilador tampoco hace magia. ¿Estamos? Y si desenrollas más, va a estar más o menos lo mismo. ¿Me entendés? Tendría que ser de fuera del lazo, pero eventualmente te vas a quedar sin instrucciones. El compilador. El tema es que necesitamos para esto un supercompilador. Para que sea muy bueno armando los paquetes, trate de armar siempre paquetes que aprovechen al máximo todos los caminos. ¿Estamos? Trate de eliminar todas las dependencias. Tengan en cuenta, ojo, esta la tengo que poner un ciclo después porque tengo un riesgo. ¿Estamos? Un riesgo de un T. O sea, el compilador tiene que saber cómo es el pipeline que está por abajo. Y empieza a ser un tema de flor de compilador. ¿Se entiende la idea? Por eso, por estos pequeños detalles, es que en realidad la emisión estática no se la usa mucho. ¿No? O sea, yo siempre les cuento, la desarrollo de lazo sí, pero la emisión estática no, porque es difícil armar los paquetes.
Porque las dependencias me dicen, che, voy a tener siempre un problema, siempre va a haber otro. Tenés que saber cuándo se te hace un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Se decidió hace muchos años. ¿Cómo le encontramos la vuelta a esto? Y la vuelta es hacer la emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Qué implica que sea dinámica? Que no es el compilador el que analiza la secuencia de instrucciones, sino es el mismo procesador. El mismo procesador en tiempo real, a medida que va decodificando las instrucciones, va analizando las dependencias, va analizando todo y va diciendo, esta instrucción va para acá, esta instrucción va para allá, esta se puede hacer ahora, esta tiene que esperar un poquito. Todo en tiempo real. El procesador, en hardware, no en software. ¿Vamos? ¿Cómo hace eso? En base a un diagrama de dependencia. Va armando un diagrama de dependencia en tiempo real. Y de esa manera va definiendo cuáles pueden emitirse en cada ciclo. Y la idea es que emita en cada ciclo 0, 1, 2 instrucciones, o las que pueda. ¿No? Si se emiten n instrucciones por ciclo, se dice que tiene un n wide de ancho, o sea, tiene tantas instrucciones por ciclo. Cuando ustedes ven un procesador, si leen por algún lado un procesador que es así de ancho, es cuántas instrucciones puede emitir en cada ciclo. Y de vuelta, es el mismo procesador el que tiene que detectar y resolver los riesgos, tanto de datos como estructurales, en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación, como lo hacía el compilador. Lo hacemos en vivo. Se lo hace en vivo. Nos evitamos tener el supercompilador, pero el compilador igual sigue, o sea, el desarrollador se sigue utilizando, el ordenamiento se sigue utilizando porque ayuda, ¿vamos? Pero el armado de paquetes, no. Y la idea fundamental de todo es agregar más hardware para independizarnos del software. ¿Y por qué se puede hacer eso? Por la ley de Moore, que me permitía, en cierto modo, agregar transistores para ganar performance. Y era un costo relativamente bajo. Era barato. Era más fácil agregar transistores en el micro que pagarle a los programadores que eran mejores compiladores. ¿No? ¿Preguntas? Sí. Entonces, la emisión estática sería cuando se compila el programa y ya queda definido el orden. Queda definido y queda estático, exactamente. Y en este caso es como que nosotros a medida que hacemos el fetch, lo vamos dejando guardado por el momento en el registro. Ya te lo voy a mostrar, pero sí, es esa la idea. Es esa la idea. Se va dejando en un lugar intermedio y de ahí vas emitiendo a medida que buscas. Algo así. Es más, creo que viene... No sé si quieren hacer ahora un break o seguimos por la diapositiva. Son menos de las 9. Sigamos. Esta emisión dinámica de múltiples instrucciones va de la mano con otra técnica que se llama ejecución fuera de orden. Que yo creo que ya se las mencioné en algún momento. Te digo que todas las instrucciones inherentemente eran secuenciales, pero en un procesador no. ¿No? Ahora, ¿cómo hace o cuál es el chiste, digamos? Porque la emisión dinámica, para poder decir se ejecuta esto, se ejecuta esto, se ejecuta esta, en realidad se ejecuta siempre primero la que esté disponible. ¿No? ¿Y cuál está disponible? Bueno, la quinta. Y bueno, pero ¿puedo ejecutar la quinta sin ejecutar la cuarta? Y bueno, la quinta está disponible por el diagrama de dependencia, va a la quinta. Chao. Si no depende de nadie, largamos la quinta. Y eso es ejecutar fuera de orden. O sea, rompemos el orden que tienen las instrucciones en el código. Y de esa manera evitamos o nos aseguramos que esté siempre ejecutando instrucciones y que no haya dependencia, por supuesto, ¿no? Pero se permite que las instrucciones se ejecuten en un orden distinto del que está en el código. Y primero, fíjense acá, se ejecuta la que se puede ejecutar.
Es una cuestión de el que llega más rápido va primero. ¿Estamos? Siempre y cuando no tenga dependencia. Entonces, si tiene dependencia, espera. Si no tiene dependencia, vamos largando. Sí. Yo me acuerdo en el punto que había que se llama de dependencia de profundización Sí. y había un caso especial de fuera de orden, que era que existía una dependencia, pero si se ejecutaban las dos a la vez no había problema, porque una tardaba 2T en realizarse la otra 3. Puede ser. Entonces era, si vos la ejecutas las veces se puede hacer, pero si vos ejecutas primero esta, ya no, para la dependencia acá. Que no Bueno, eso depende de cuántos ciclos, de muerto, demás, porque por ahí te lo daba. Sí, sí, sí. ¿Me siguen con la idea hasta acá? ¿Más o menos? El orden, el control entonces de riesgo, todo eso lo haríamos antes. Todo eso se hace ahí. Ya te voy a mostrar dónde, pero ahí en el medio. ¿Ah? Ahora, fíjense esto. Este es un detalle muy importante. No se me duerman todavía. Es que la terminación es en orden. O sea, no importa cómo las ejecuto, pero cuando las voy terminando, las tengo que terminar en orden. ¿Para qué? Para preservar el sentido del código. O sea, yo cuando las ejecuto en cualquier orden, pero las termino en orden porque así están escritas. Entonces, fíjense, me lleva a esto. Yo las emito en orden. ¿Por qué? Porque voy haciendo fetch de una, fetch de la siguiente. El fetch es inherentemente secuencial. Es en orden. Las termino en orden. Porque así es como están escritas. Y se tienen que preservar. Y en el medio hago cualquier cosa. Hago lo que pueda, lo más rápido que pueda. ¿A qué nos referimos con terminarlas? Acordate que tenías un issue, que es que cuando se emiten las instrucciones, y un commit, que es cuando se terminan. El commit era, en este caso, por ejemplo, tu etapa de writeback. O tu etapa en la ALU, las instrucciones store terminan en la etapa de memoria, pero bueno, igual tienen que pasar a la etapa de writeback y ahí termina la instrucción. Entonces, nuestra finalización, nuestra terminación es cuando llegan a la etapa de writeback. Era. Exactamente. Fíjense que Matías, por lo menos, está más despierto y dice: necesito cosas, necesito registros, necesito buffers que me guarden las cosas acá para ver cuál emito o no. O sea, una vez que las emito en orden, cuál puedo ejecutar o no, y unas cosas al final de esto o antes de esto para volver a acomodar. ¿Se entiende? Necesito ahí unos buffers que me hagan de filas, de colas. A ver, che, tengo estas instrucciones, bueno, andá vos a la cola, esperá, quédate ahí hasta que se resuelvan tus dependencias, mientras voy ejecutando esta otra, etcétera, etcétera. Y en ese caso podremos ya tener, nosotros tenemos un file que sea solo lo de todo y un segmento, ahora ya podemos mezclarlo, ¿no? No solamente puedes mezclar, puedes tener muchos más. ¿Sabes? ¿Entienden la idea? ¿Más o menos? El pipeline, que esto ya no es un pipeline, esto ya es un esquema, para que se ubiquen, y para que se ubiquen también queda una cosa así. ¿Cómo sería esto? Ustedes normalmente nosotros vemos las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. ¿Estamos? Bueno, acá como no me entra, está invertido así, volcado 90 grados. Entonces la etapa 1 está arriba, la etapa 2 está arriba, la etapa 3, poner ejemplo que estemos acá, 3 y 4, y la etapa 5 sería acá, abajo. ¿Se entiende? Está girado lo que sería el pipeline. Entonces ustedes tienen el fetch y el decode arriba, supongamos. Y lo que les quiero mostrar es que, una de las cosas que les quiero mostrar es que eso se hace en orden. Y acá en el medio, ustedes tienen lo que se pasan a llamarse como estaciones de reserva. Estas estaciones de reserva son uno de los buffers que mencionaba Matías, que me van guardando las instrucciones hasta que las pueda ejecutar fuera de orden. ¿Se entiende?
Esto, en nuestro pipeline inicial, era un registro. ¿Estamos? Cuando lo hicimos superescalar, era un registro más grande. Bueno, imagínenselo como un super mega registro, si quieren, digamos. Que en realidad son muchos registros parecidos. Y cada uno de las unidades funcionales serían pipelines distintos. Esto que dice acá, unidades funcionales, cada uno son pipelines distintos. Entonces, yo antes tenía, por ejemplo, un pipeline para las instrucciones tipo R y los saltos, y otro pipeline para load store. Ahora puedo tener dos para esas, uno para punto flotante, otro para load store. Y cada uno no es que sea una etapa, pueden tener una, dos, tres, 5 etapas. Esto ya, cada uno es un pipeline. Sí. Y con la gestión dinámica nos aseguramos de que estos pipelines sean eficientes. La idea es que vos te asegurás de que se ejecute rápido. Eso es lo que vos te querés asegurar. De que a la larga sea más rápido de lo que sería de otra manera. Y no tenemos también estaciones de reserva después de la unidad. Que vendría a estar acá. En esta unidad de finalización, que antes era una simple etapa con unos cablecitos y un multiplexor, ahora vas a tener un montón de buffers, vamos a ver, que se encargan de recibir todo lo que está esto, reacomodar y decir, listo, ya está. Vos escribiste, vos ya has terminado, etc. Ok. Sí, O sea que podrías no llegar a tener ahí un pipe de 3 etapas que sea solo de salto. primero, etapas Del pipe. o pipes Etapa así. del pipe. Sí, Podría haber un pipe de 3 etapas que sea solo de salto entre todos los pipes que hay. podrías hacer algo así, sí. Lo cual, sabes que te puede generar, de alguna manera, algún otro tipo de riesgo. Pero con esta, te deberías asegurar que, aunque demore menos, se termina acá. Lo vas a tener esperando acá hasta que estén las otras. Y de esa manera es como que te aseguras que pase por todas las etapas. ¿Me entendés? O sea, por más que... ¿Entiendes la pregunta que me hizo Benjamín? Supongamos yo tengo un pipe acá que demora que tiene 3 etapas. Y tengo otro pipe acá que tiene 10 etapas. Entonces demora más ciclos. Entonces, si una instrucción viene por acá, va a demorar más que una que viene por acá. ¿Eso me puede generar riesgos estructurales? Sí. Tengo instrucciones de longitud variable. Eso... Otras 7 etapas en las que no esté haciendo nada. Por eso, en realidad, esas otras 7 etapas que no están haciendo nada, van a parar acá. ¿Entendés? O sea, en realidad termina en 3 y va a parar acá. Y acá espera, digamos, los otros 7 ciclos hasta que le toca su turno y termina en orden. Entonces es como que esas etapas que no hacen nada están buffer más buffer más buffer más buffer, están todos juntos acá. ¿Se entiende? Y de esa manera me evito los riesgos estructurales. ¿Preguntas? ¿Sería considerar una etapa antes del, digo, después del record, una antes en el más proceso? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que acá ya, fíjense que inclusive algo que está puesto en el esquema de manera implícita es que las etapas ya son más difusas. En una cosa así ya se complica tanto que si yo te pongo etapas marcadas y registros intermedios, estoy indibujable. Entonces ya tiene que ser un esquema medio... Imagínate que acá hay una etapa, allá hay 2, 3... Sí, lo preguntaba porque tendré que ver una lógica y el... Sí, seguro. Sí. En realidad la lógica esa implícitamente está metida acá. Entonces te dicen fetch de code y una lógica que te vaya separando. De algún modo está todo ahí. En teoría estoy ejecutando varias instrucciones a la vez. Sí. Entonces, CPI de todo esto, ¿cuánto sería? Y menor que 1. Porque la idea es cuántas instrucciones podés terminar. Y vos a la larga, si vos estás emitiendo, suponete que estás emitiendo 4 instrucciones. Si vos las podés ejecutar, capaz que puedas terminar 4 instrucciones por ciclo. Y tener un CPI 0.25. En tu caso ideal. Hacemos un break. Ahora sí, un recreo.
caminan un poco, van al baño, dan 3 vueltas acá al piso y seguimos desmenuzando esto. No, perdón, los 5 kilómetros diarios. ¿Estamos? Aquí y aquí. Bueno, volviendo, el cronograma también creo que es medio fácil y conocido. Hoy vemos tema 9. Mañana tienen práctico a las 15, evaluación del TP4. ¿Cómo van con eso? ¿Van? En teoría, el Geo Valentín me dijo que mañana se va a publicar el TP5, que es el tema este que estamos viendo, no hay apuro, así que él me dijo el mismo. El viernes vamos a seguir con el tema 9, lo vamos a terminar y vamos a empezar el tema 10. Y el lunes vamos a seguir con tema 10. ¿Preguntas sobre esto? Nada. Entonces volvamos a el diagramita de recién y vamos a algunas aclaraciones y complementos que ya estuvimos mencionando. La idea es que, como la emisión es en orden, porque siempre emitimos en orden, se preservan las dependencias. Y eso es muy importante. O sea, la emisión, lo que es fuera de orden es solamente la ejecución. ¿Eso está claro? La emisión se mantiene porque emitir instrucciones en orden es importante preservar el flujo de datos, porque es una de las dos características esenciales que hay que asegurar para decir que un programa funciona bien, digamos. Un programa es exacto. La segunda la vamos a ver el lunes, ¿no? Pero una de las dos propiedades esenciales es preservar el flujo de datos. O sea que si yo escribo, ¿qué significa eso? Que si yo escribo un valor en el registro 5, cuando se termine de ejecutar el programa, ese registro tiene que tener el valor correspondiente en ese. O sea, que no puede haber otra instrucción que me cambie el valor del registro. ¿Estamos? Y si me lo cambia tiene que ser porque yo le dije que me lo cambie. No porque sea de prepo. Entonces el flujo de datos es lo que debe preservarse. Entonces, a las etapas, a lo que eran nuestras etapas de fetch y decode, que eran las dos primeras, que son las que se encargan de emitir y alimentar de instrucciones a la etapa de ejecución, se las llama hoy en día como front-end, que es una palabra que también está de moda a nivel software, pero suele ser el front-end. ¿Qué hace el front-end? Su objetivo es traer todas las instrucciones que pueda, decodificarlas y entregárselas o dejarlas en las unidades de reserva esas, pero para asegurarse de que siempre las unidades de reserva estén llenas. ¿Por qué quiero siempre las unidades de reserva llenas? Para que las unidades de ejecución tengan permanentemente instrucciones para poder ejecutar. Entonces la idea es hacer el fetch y la codificación lo más rápido que se pueda y vamos cargando esos buffers intermedios para tenerlos siempre llenos. ¿Se entiende? Y a su vez esas estaciones de reserva, esos buffers, aguardan las instrucciones, van armando colas de instrucciones hasta que puedan ser ejecutadas. ¿De qué depende si son ejecutadas o no? De si tienen dependencias o no. ¿Estamos? O sea, van a ser de que si tienen dependencia o no es cuando todos los operandos que necesite esa instrucción estén disponibles. Che, ya tengo tu dato disponible, ya lo puedo adelantar a tu dato, una serie de cosas, listo, anda a ejecutarte. ¿Se entiende? Y en ese caso, suponiendo que no tiene que esperar hasta que termine instrucción de otro pipe, ¿se pueden seguir haciendo más instrucciones a otros pipes? Se pueden, exactamente. Cada pipe ya es independiente entre sí, digamos, independiente entre comillas. Puede ejecutar mientras tenga instrucciones para ejecutar y las instrucciones para ejecutar no tengan dependencia. El problema es que cuando vos se vaya la instrucción, se vayan almacenando todas en el nivel de guardado hasta que se puedan liberar todas las. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Control. Pero además de eso, ¿cómo tendría que ser el buffer del final?
grande. Sí. ¿Entienden todo lo que dijo Matías y complementó Mauricio? O sea, si no puedo ejecutar en diversos pipelines, en un pipeline tengo una que tengo que parar, los otros pueden seguir haciendo cosas, si tienen instrucciones disponibles, pueden seguir haciendo cosas. Y dicen, bueno, pero si al final de cuentas yo ejecuto un montón de instrucciones y recién hago esta, y esta termina, ¿dónde guardo las otras? Van todas a esa unidad de finalización. Y ahí esperan hasta que realmente son terminadas. Entonces la conclusión es, si tengo muchas, ese buffer del final tiene que ser grande. Profe, Sí, la memoria de datos se comparte para todos los países. no necesariamente. No necesariamente para todos. Entonces, ¿cómo Fíjate, hago si yo requiero... espera. Fíjate que en este ejemplo tengo varios pipes, pero tengo solo uno para load store. Entonces la memoria de datos va acá. No implica que no puedas tener dos para load store. También se puede, pero va a ser solamente para esos dos, no va a ser para todos los que tengo. Y el banco de registro sí lo compartiría todo. El banco de registro está arriba en la etapa de decodificación. Y si yo, por ejemplo, en un integer calculo el valor del registro y lo necesita el otro pipe a ese valor, ¿cómo haría, digamos, para saber cuándo está, cuándo se lo mando? Ya vamos a ver, pero a la larga lo adelantás, lo anticipás. O sea, apenas lo calculo, se lo mando al otro como un adelantamiento. Porque vos vas a tener registros intermedios acá. Podrías tener registros intermedios acá. Sí. La unidad de commit en esa etapa, ¿se puede tener otro banco de registro? No, otro banco de registro no. El banco de registro a la larga es uno solo. Que también es mentira, ya te voy a explicar por qué. Pero es uno solo. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Esto está entendido. O sea, la unidad de reserva espera todo. Las estaciones de reserva también se las llama etapas de scheduler. ¿Saben lo que es schedule en inglés? Una organización, un cronograma, una agenda. ¿Qué es lo que hace el scheduler? Va diciendo, vos vas para acá, vos vas para acá, vos esperá, vos salís por acá. Es un que va diagramando todo. ¿Estamos? Eso también se la suele llamar con esos nombres, scheduler. Más observaciones sobre el mismo diagrama. Hay múltiples unidades funcionales. ¿Estamos? Todas en paralelo. Entonces pueden tener 2 pipes, 4 pipes, 6 pipes, 8 pipes, etc. Todas esas se les llama el backend. ¿Qué es el backend? Los que consumen las instrucciones que me generan el frontend. Todos esos requieren caminos de adelantamiento, entre todos. Es más o menos lo que preguntaba Benjamín. Y la unidad de terminación es la que recibe todo lo que da el backend, reordena para asegurar que los registros se escriban en el orden deseado. Es la que acomoda todo para preservar el flujo de datos y mantener que la terminación sea en orden. ¿Estamos? Se encarga de que los resultados calculados se vuelvan permanentes. Acá es donde se escriben los resultados en el banco de registro. Siempre en el commit. Antes los valores están dando vueltas en registros intermedios, de segmentación, cosas así, pero se escribe cuando se hace el commit y se preserva el resultado en el banco de registro. ¿Estamos? Se hace el write back. Y eso necesita, que es la estructura esta que venimos diciendo, un buffer grande para mantener todas esas instrucciones que están pendientes de terminarse. ¿No? Ese buffer grande recibe un nombre especial que es el buffer de reordenamiento. En inglés es el ROB, que es el Reorder Buffer. Entonces, emitimos en orden, ejecutamos en cualquier orden, la que se pueda primero, si no tiene dependencias, y todas van a parar a ese buffer de reordenamiento. Cuando ese buffer de reordenamiento se fija y dice, listo, vos ya estás, escribe y termina.
Escribe y termina. Escribe y termina. Profe, Sí. y cuando llega un salto y te dice que va a saltar, ¿andaría burbuja la butterfly? No, necesariamente. O sea, vas tirando, si las instrucciones son independientes, podrías ir ejecutando alguna otra instrucción. Ya te voy a contar cómo. Pausa. Metes todas acá, a fin de cuentas. Las burbujas van a estar todas acá. Si no tenés instrucciones que ejecutar y tenés un salto, por ejemplo, esperás que el salto se resuelva, va para acá, cuando el salto termine, terminas todas y esperás hasta que el La salto. razón que desechar, o sea, la cuestión sería si salto y no tenía que saltar, si tenía que hacer desecho, pero si no, no necesito desechar y la dejo guardar en mapa. Hay una técnica que te va a ayudar con eso y ya te voy a decir cuál es. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Este buffer de reordenamiento, dijimos que intuitivamente tiene que ser grande para guardar varias instrucciones. ¿A alguno se le ocurre qué es grande? ¿Cuántas instrucciones sería un número razonable que guarde? 2 millones. Es grande. Otro. 10.000. Tengan en cuenta que un buffer es hardware, hay que ponerlo. El chiste intuitivo, ustedes ya saben. Cuanto mayor sea ese buffer, más instrucciones podemos ser mantenidas en ejecución. Yo creo que tendría que hacer una clase de test para ver qué tanto es lo más común tener. Está buena la observación de Mauricio, es medir. Pero la intuición me dice que cuanto más grande, mejor. Y más caro. Y más caro. Entonces hay que ver ahí cuánto es performance y costo. Siempre el balance. Ahora, este punto está interesante. Desde otro punto de vista, cuanto más grande sea el buffer de reordenamiento y más instrucciones pueda tener yo aguantando en ese buffer, significa que más adelante puedo buscar instrucciones, más adelante en el código puedo buscar instrucciones para emitir. O sea, ustedes tienen una instrucción, hacen el fetch de una instrucción. ¿Estamos? Esa instrucción va a parar una estación de reserva. La idea es, vamos buscando más instrucciones. Entonces busco la segunda, busco la tercera, busco la cuarta. Y cuanto más grande sea el buffer de finalización, más adelante voy a poder ir buscando instrucciones para ejecutar. ¿Se entiende? Porque me aseguro que las voy a poder sostener después. ¿Se entiende? Entonces, esto es una implicancia que es interesante para ver realmente cuando ustedes están ejecutando una instrucción, el procesador cuán adelante está mirando. ¿Me explicó? Y fíjense, tienen un grafiquito de evolución del tamaño del ROB. Más o menos en el 2000, que cuando se empezó a utilizar estas técnicas, que es más o menos cuando ustedes nacieron, o no, por ahí andan, digamos, por ahí más o menos, ¿estamos? Tenía un buffer de 50 lugares. ¿No? Podían guardar solamente 50 instrucciones. Hoy, más o menos hoy en día, 2019, estamos en que tienen 150, 200 y pico, 350. O sea, no son 10.000, no son tantos, porque es caro y porque es complicado. ¿Estamos? Pero creo que el gráfico muestra que está hecho para 3 fabricantes, Intel, AMD y ARM. Y creo que más o menos, por más que sean pocos puntos, la tendencia es clave. O sea, esto va creciendo con el tiempo. Recién implementa los Cortex, recién en 2016. Capaz que un poco antes, pero no lo publicaban. Esos son algunos datos que hay. O capaz que no lo medían. Entonces, la tendencia acá que se ve es algunos con una pendiente más grande, con una pendiente más chica, como sea, pero la tendencia es, esto va aumentando con el tiempo. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más caro es mejor. Cuanto más grande es mejor. ¿Vamos? El tema es, hay que ver cuánto puedo pagar. ¿Vamos? Por las dudas, si alguno quiere, ahí tiene una página de GitHub, donde bajan un programita y ustedes pueden ver cuánto es el tamaño del ROM de su computadora.
en Linux, creo. No sé si se ejecuta bajo Linux, pero bajo Windows, pero si alguno quiere, y ahí hay un montón de información también sobre el tamaño del drop size. Sigo, porque no hemos terminado todavía. Otra cosa que se hace en estos procesadores superescalares con emisión dinámica de instrucciones y ejecución fuera de orden es renombramiento del registro. ¿Por qué? Porque el tema está en que ustedes necesitan mandar desde las estaciones de reserva a las unidades de ejecución instrucciones que sean independientes. Y lamentablemente no siempre tenemos instrucciones independientes. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer mucho? Es renombrar los registros, porque es bueno tener muchos registros. Y la idea es que, y acá va una de las mentiras que les comentaba yo, en realidad los bancos de registro no tienen 32 registros. El banco de registro de procesadores RISC-V, por ejemplo, no tiene 32 registros. El banco de registro de los procesadores de Intel, que yo le había dicho que tenía 8 registros, no tiene 8 registros. El ISA presenta registros visibles, pero el procesador internamente tiene muchos más que no son visibles. O sea, ustedes no los pueden manejar, no los pueden manipular, pero los tienen. Tienen registros, se les llama registros físicos. Son los registros de verdad. Y los registros del ISA son los registros del programador, los registros que se ven. ¿Y qué es lo que se hace en el medio? Se mantiene una especie de estructura nueva, que es una tabla. Entonces, cuando ustedes dicen, yo voy a cargar mi registro T0, entonces el procesador antes dice, bueno, yo te lo mando al registro 150, supongamos. Pero el registro 150 no es T0, van a tener 17 registros T0. ¿Se entiende? ¿Y con qué idea? Con la idea de que, va a decir, el 150 se mapea a T0, el 25 se mapea a T0, el 43 se mapea a T0, y tenés varios T0s al mismo tiempo, y después cuando llegue el buffer del ordenamiento, lo acomodamos. Pero mientras tanto, vos andás ejecutando la instrucción. No perdás tiempo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ahí es cuando empezamos a decir, che, pero antes yo tenía solamente las importantes, las dependencias RAW. Ahora tenemos WOW, tenemos WAR, y dice el hardware, yo me encargo. ¿Usted? Sí. Entonces tendría todos los temporales, o sea, por eso tengo 10 tests, Sí. 10 registros temporales, tendría 10 por cada pipeline. No necesariamente. No, cuántos registros ya depende de cada fabricante. Pero la realidad es que el banco de registro, que yo les digo, un banco de registro de 32 registros, no tiene 32 registros. Debe tener 100, 200. Algunos fabricantes ni te dicen cuántos son. ¿Por qué? Porque esa es de vuelta otra de las diferencias entre ellos. AMD te dice, mirá, el mío anda más rápido. Y capaz que lo que en vez de 150 puso 200 registros. Por ejemplo. O 2 millones. No sabemos. ¿Estamos? O sea, que actualmente ya el compilador no es el que se encarga No es el de compilador. solucionar las El compilador te ayuda a algunas cosas. Pero la idea es, no es el compilador, lo hace el micro. Vos pagás hardware. hoy en día. Ponele. Sí, la idea es que se empezó a complicar tanto y dijeron, no, preferible hacerlo en hardware. Que es mucho más difícil, pero lo hacemos una vez y ya queda. ¿Entendés? Ojo, la idea es que ahora cuando se emite una instrucción, no solamente tengo que revisar las dependencias con respecto al banco de registro, sino que tengo que revisar la dependencia con el banco de registro y con el buffer del reordenamiento, para ver si no tengo ahí alguna dando vuelta, que está esperando. Entonces es más complicado. ¿Sí? Se hace, de hecho. Sí. El operando no lo he escrito todavía en el banco. Pero está ahí, esperando. Listo, dámelo al operando y largamos la ejecución. No perdemos tiempo. Acá ya es la idea, es no perder tiempo en nada. Y después, antes de terminar, digo, che, este registro que lo usé, ¿qué era? Este era T0. Bueno,
Listo, lo volvemos a cambiar y escribimos efectivamente T0 cuando termina la instrucción en la unidad de finalización. En el medio es cualquier cosa, pero finalmente, como yo había puesto T0 en mi programa, se escribe T0. ¿Se entiende? Este algoritmo, a la larga, de cómo se va haciendo el scheduler, cómo se utilizan las unidades de reserva, cómo se hace el renombramiento del registro, y todo eso lo diseñó un ingeniero de apellido Tomasulo, no sé si se pronuncia así, pero bueno, en 1967, como para que vean que la idea no es nueva, pero en ese momento han dicho, ¿para qué te complicas con esta cosa? Y después en los años 90 han dicho, che, estaría bueno hacer esta idea. Y 30 años después han utilizado un algoritmo de 30 años viejo, digamos. ¿Por qué? Porque recién se pudo hacer en hardware 30 años después. O sea, las ideas no son necesariamente nuevas, pero hasta que se las puede hacer, pasa el tiempo, hasta que le da la potencia de cálculo del procesador para poder hacer esto en tiempo real, han pasado 30 años. ¿Preguntas? Y les sigo contando más mentiras y más cosas, pero no la siguiente, digamos. Ahora, todo eso es emisión dinámica de instrucciones. Implica ejecución fuera de orden y renombramiento del registro. ¿Estamos? Comparación con la estática, como para ir cerrando un poco. La dinámica es muchísimo más compleja que la estática. La estática, nosotros a fin de cuentas podíamos armar los paquetitos y podíamos decir, el compilador va a tener este problema, va a ser difícil, pero nosotros lo podemos hacer. Yo de todo lo que es dinámico les cuento cómo es, pero si yo me tuviera que explicarles en detalle, paso a paso, es una materia entera. ¿Estamos? Entonces es para que ustedes tengan una idea. Los ejercicios van a ser sobre estática. ¿Estamos? Porque de dinámica casi no lo pueden hacer. Porque no les doy las herramientas, empecemos por ahí, ¿no? ¿Estamos? Pero no les explico cómo es el algoritmo, no vemos en detalle porque sería otra materia directamente. Sin embargo, a pesar de ser más compleja, es la más usada. Yo les dije que la estática no se usa. ¿Estamos? Motivos. Primero, el compilador a la hora de armar paquetes, hay paradas que puede ver en tiempo de compilación y hay paradas que no puede ver en tiempo de ejecución. Entonces, después cuando empezaron a ejecutar programas y todo demás, dijeron, che, son muchas más las paradas que el compilador no ve. Son muchas más las paradas que se detectan en tiempo de ejecución. ¿Vamos? Una de ellas, nos vamos a ver en el tema 11, que ya nos falta mucho después del parcial, pero ya estamos cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van a buscar un dato en memoria y el dato no está? Pero no puede ser. Ya vamos a ver que puede ser. ¿Estamos? Entonces, es difícil armar esos paquetes. ¿Estamos? Y otro detalle muy importante es que le pasaba a la gente, a Intel, digamos, con sus procesadores, y pasa ahora con RISC-V también, es que uno define lisa, pero cuando define lisa no define la implementación. De hecho, hay muchas implementaciones distintas del mismo ISA. ¿Estamos? En RISC-V hay varias, nosotros hemos hecho el uniciclo, hemos hecho el proceso segmentado y hemos visto después un segmentado con 2 pipes. ¿Estamos? Y después Intel tiene un montón de procesadores de entre Core i3, Core i5, Core i7, de distintas generaciones, y además entre los mismos hay variantes. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema? Que cada implementación distinta puede tener distinta latencia y distintos riesgos. O sea, ustedes tienen un procesador de Intel Core i3 que tiene un pipeline de 15 etapas. Y tienen otro procesador de la generación siguiente que tiene un pipeline de 16 etapas. Agregaron una etapa más. Entonces, ese agregado de una etapa más me cambia que el que antes era un riesgo, ahora capaz que no, o ahora capaz que hay un riesgo que antes no era. ¿Se entiende? Y eso en el ISA no nos damos cuenta, porque el ISA es el mismo. Entonces, ¿cómo hace el compilador para decir, pero yo tengo que saber exactamente cuál micro es? Y eso no se puede. Entonces, por todos esos motivos, directamente han dicho, lo hagamos en hardware.
Lo hagamos en hardware, hagamos un buen algoritmo, caro, complejo, costoso, pero una vez que lo hacemos, ya se utiliza para todos los casos, porque es general. Profe, entonces en la estática habría que hacer un compilador por cada nodo. Claro, y no es viable. Parece súper difícil. Exactamente. ¿Se entiende la idea? Y sigo. Ejecución especulativa. Esta es otra técnica también que ayuda al paralelismo a nivel de instrucciones. De vuelta, todos estamos viendo paralelismo a nivel de instrucciones, es poder ejecutar varias instrucciones en paralelo para bajar el CPI. ¿Qué es la ejecución especulativa? Primero, no tiene nada que ver con la emisión múltiple estático-dinámica. Se puede usar en las dos. ¿Estamos? O sea, esto no está asociado a la ejecución, a la emisión dinámica. Sí está asociado después a la ejecución fuera de orden. Y por eso se le asocia a la ejecución dinámica. Pero no es estrictamente una característica de la emisión dinámica. La idea de la ejecución especulativa es, de vuelta, como la predicción de saltos, adivinar. Nos tiramos un piletazo y si sale, sale. ¿Estamos? Si no sale, pagamos las penalidades que hay que pagar. Es la clásica de preferir pedir perdón que permiso, comer ese tipo de cosas. La idea es adivinar qué va a pasar con la instrucción y de esa manera empezamos lo antes posible su ejecución. O sea, dicho de otra manera, la ejecución especulativa trata de decir, yo les había dicho, el problema de antes era la instrucción se ejecuta siempre y cuando tenga los operandos disponibles. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya no me importa si los operandos no están disponibles. Ya no me importan las dependencias. Y te dicen, ¿cómo que no te importan las dependencias? La ejecución especulativa dice, lo ejecutemos igual. Y vemos a ver qué sale. O sea, tenía que, como, suponer que ya tengo ese dato en ese momento. Exactamente. Es decir, yo necesito el resultado de la suma. No tengo disponible el resultado de la suma. ¿Qué hace la ejecución especulativa? Hace de cuenta que da 5. Y ejecutar como si tu resultado fuera un 5. Así de salvaje como estoy diciendo, ¿no? O sea, sí, pero si no da 5, cuando te enteres que no da 5, volvés atrás. La pagás la penalidad que de todas maneras le hubiera pagado. ¿Se entiende? Y si acertás que era 5, ganaste tiempo. Profe, pero entonces necesitaría un caché más grande. Necesitas todo más grande. Necesitas todo más grande. Necesitas más pipelines por las dudas, para que te ejecuten instrucciones por las dudas. ¿Estamos? Claro, una cosa y bueno, asumo que la A es buena, y como hacen todo, ustedes son bastante especuladores, digamos. Yo no es la profe, así que yo básicamente hice eso. Claro. Exactamente. Entonces, si se acierta, ganamos tiempo. Y si no acertamos, bueno, esperamos lo que había que esperar. ¿Se entiende? Así de salvaje es la idea de la ejecución especulativa. Un ejemplo más real. ¿Estamos? Los saltos. ¿Qué es lo que se hace con los saltos? Los saltos sabíamos que tenemos que cosas. Entonces, la predicción era, ¿vamos a saltar o no vamos a saltar? Esa es la predicción. ¿Qué es lo que hace la ejecución especulativa? No me importa la resolución. Ejecuto las dos. Sí, ¿cómo que las dos? Ejecuto las dos ramas. ¿Se entiende? O sea, ya no me importa si salto o no salto. O sea, voy a buscar la instrucción de si salta y la instrucción de si no salta, hago el fetch de las dos y la ejecuto a las dos. Y después, cuando lleguen al buffer de reordenamiento, ya voy a tener el salto resuelto y voy a decir, era esta. Y chao. Pero ahí, ¿cómo hacen? Si yo ejecuto el salto, tengo que ejecutar el PC para otra dirección, no voy a seguir haciendo nada. Sí, vas ejecutando los dos caminos. O sea, que tengo dos PC distintos, y voy haciendo las dos cosas. En realidad no vas a tener PC. Cuando hagas el fetch, vas a buscar varias instrucciones. Igualmente tengo dos PC porque estoy moviendo otra dirección.
Claro, vos vas a seguir buscando instrucciones. Y vos, claro, vos vas a seguir buscando. ¿Cuál instrucción sigues buscando? Sigue buscando esta, sigue buscando esta. Buscas todas las que podás. De todos los lugares que podás y vas cargando tus estaciones de reserva. Y de ahí emprendí a decir, esta depende de esta. Largar igual, suponete que un 5, metele. Esta, tengo que ver si se usa el lazo. Lanzar las dos ramas. Si salta y si no salta. Después vemos cuál queda. La que no queda, la descartamos. La ejecutamos igual y en el buffer del reordenamiento, en vez de escribirla y terminarla, se la tira a la basura. ¿Profe? Sí. O sea que básicamente nuestro procesador lo que aplica es, primero me agranda los lazos, me los reordena, encima me ejecuta los dos saltos a la vez especulando, encima lo hace todo fuera de orden. ¿Y sabes para qué hace eso? Para que puedas jugar tranquilo y fluidamente el Elden Ring. Para poder usar los 2 millones de registros. Fíjate la maravilla que hace todo esto. La tiene prevista por las dudas para que cuando vos lo hagas sea rápido. ¿Estamos? Dice, este está muerto, tu problema es sobrevivir 0,001. De vuelta acá. Si la ejecutamos las dos, la que es correcta, esa la terminamos. Y la que no es correcta, se la descarta. ¿Estamos? Fíjense este salvajismo total. Se especulan los loads. O sea, ¿qué es el load? Cuando yo voy al load, sabemos que tiene la dependencia del uso del load, que es la que me genera problemas y que es la que me hace esperar ciclos. Entonces yo voy a tener un valor de memoria, pero tengo que esperar a leer la memoria para recién tener el dato. Bueno, supongamos que tiene un 17. Pero ¿cómo va a suponer el valor leído de memoria? Lo hace. Lo hace. Y total es, si acierto, gano tiempo. ¿Ves? Ya después van a ver ustedes que en general los valores leídos de memoria son bastante comunes. Ustedes cuando hacen los ejemplos de los vectores cargan los mismos números. Cuando van a buscar estas cosas siempre son más o menos valores similares. Entonces los procesadores van aprendiendo ese tipo de cosas y dicen, yo creo que si la vez pasada trajo un 5, ahora va a traer un 6. Y suponen que trae un 6. Y a pelarse. Salvaje 100%. Todo para que sea más rápido. Ahora, el compilador acá también puede ayudar. Ayuda bastante. Reordenando las instrucciones y a veces agregando instrucciones. ¿En qué sentido agrega? Para reponerse una especulación errónea. Cuando había una especulación, decimos, uy, no era así, me equivoqué. Bueno, el compilador puede agregar instrucciones para hacer la operación inversa o revertir lo que se hizo. Eso ayuda un poco a los compiladores. Y la idea es que acá se va el procesador fuera de orden, ejecuta las cosas y las va haciendo por las dudas. Pero no sabes si va a ejecutar esta cosa. Yo voy haciendo la subrutina por las dudas. Si después me llaman, ya tengo el resultado listo. Pero no esperes a que te llamen. No, yo lo voy ejecutando igual. Con la idea de vuelta, esa ambición de tener siempre instrucciones permanentemente en ejecución. Para aprovechar la mayor eficiencia posible y tener el menor CPI posible. ¿Estamos? Y lo hace porque puede hacerlo. Porque tiene el hardware y es más fácil poner transistores que otra cosa. Las va manteniendo en el buffer de reordenamiento hasta que realmente determina si las necesita o no. Si no las necesita, las descarta. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Qué es la próxima? Bueno, dejemos acá. Yo propongo que dejemos acá. Ya vieron que les mentí con la ejecución en orden, les mentí con el banco de registro. La ejecución especulativa les rompe todos los esquemas que ustedes habían pensado. Pero son cosas que las hacen los micros de ustedes para que todo ande, para que yo apriete la teclita, esté PowerPoint mientras estoy grabando, transmitiendo por Meet el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. No tanto. No tanto, digo. Pero por lo menos les digo que a la larga, cómo son las cosas. Digo. Vos tenés que decir que sos un diccionario
que ya en el futuro. Antes que se vayan, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Repasan la clase y nos vemos el viernes. No, ya no le mientan a Brian que va a haber quiz. Capaz que haya quiz, pero no le mientan. Me pase la clase me dice quick. Va a haber sentido engañado la cantidad de veces que le dicen, ¿cómo